En el siglo XX, en 1938, se observó por primera vez los virus gracias a la invención del microscopio electrónico. En las décadas de 1960 y 1970 se descubrieron numerosos virus y se determinaron sus características físicas y químicas. Diversas técnicas innovadoras como el microscopio electrónico de barrido o las técnicas de secuenciación del ácido desoxirribonucleico, el que ya conocemos como ADN. También se hicieron los descubrimientos de los priones, que son organismos más pequeños que un virus. ¿Sí? Prácticamente es una proteína capaz de causar alteraciones en cuerpos. Y esto fue descubierto por Stanley Prusinelli y su equipo en 1982. Y esto ha abierto una vía de estudio dentro de la microbiología. En 1988, Kary Mullis utiliza la enzima de Thermus aquaticus para estabilizar la PCR. El Thermus aquaticus es una bacteria que se encuentra en aguas termales. Y PCR significa reacción en cadena de la polimerasa. Carl Woese analizó la secuencia del RNA descubriendo un dominio entero de arcae. El arcae o arqueas lo forman microorganismos unicelulares que no poseen núcleo y son capaces de desarrollarse en condiciones extremas. Sus resultados condujeron a la clasificación en 3 dominios. ¿A quiénes clasificó en 3 dominios? A los organismos. Los clasificó en tres dominios llamados bacterias, arqueas y eucariotas. En las bacterias entran los organismos que no tienen núcleo. En el dominio de arqueas entran los que no tienen núcleo, pero sí tienen pared celular. Y en las eucariotas son las que contienen núcleo. Son los organismos que contienen núcleo. También se les llaman dominios de vida. Como podemos observar en esta imagen. Aquí están algunas bacterias que forman el dominio de bacteria. Aquí tenemos otros organismos que forman el dominio arcae. Y también aquí tenemos estos organismos que forman el dominio eucario de los eucariotas. Y tenemos unos tipos de microorganismos, como los hongos, las bacterias, los virus. Aquí tenemos bacterias.
las formas o los tipos de bacterias, los cocos, los bacilos y otros que tienen sus formas que los distinguen de las demás bacterias. En las bacterias, al observarlos y al agregarles unas sustancias químicas para poder observarlas, se dividen en gram negativo y gram positivo. Estos les llamaron gram por el apellido del científico que descubrió la forma de identificar esos organismos mediante un colorante. Tenemos la fisiología microbiana, que estudia el nivel bioquímico de funcionamiento de las células microbianas. Incluye el estudio del crecimiento, el metabolismo y la estructura microbianas. La genética microbiana pues estudia la organización y regulación de los genes microbianos, cómo estos afectan el funcionamiento de las células. La microbiología médica estudia el papel de los microbios en las enfermedades humanas. Incluye el estudio de la patogénesis microbiana y la epidemiología, y está relacionada con el estudio de la patología de la enfermedad y con la inmunología. Microbiología veterinaria, bueno, pues aquí estudia los microbios en la medicina veterinaria. La microbiología ambiental estudia la función y diversidad de los microbios en sus entornos naturales. Microbiología evolutiva estudia la evolución de los microbios. Esto incluye la sistemática y la taxonomía bacteriana. El término taxonomía pues es la clasificación, se refiere a la clasificación. Microbiología industrial, pues aquí estudia la explotación de los microbios para uso en procesos industriales. Aquí pues ya incluye la fermentación industrial, el tratamiento de aguas residuales. Aeromicrobiología, dice que es el estudio de los microorganismos transportados por el aire. Microbiología de los alimentos, estudia los microorganismos que descomponen a los alimentos. Las bacterias que fijan nitrógeno atmosférico, aquí tenemos que hay algunas bacterias que combinan el nitrógeno con el oxígeno para formar óxidos de amonio, ¿sí?, que son benéficos para la biosfera. Las bacterias del ciclo del carbono también tenemos que las bacterias pues por medio del carbono y el oxígeno reaccionan y reincorporan al suelo la materia orgánica. La multitud de microorganismos que viven de manera simbiótica, o sea que entre prácticamente nuestros microorganismos que tenemos en nuestro sistema digestivo, pues nos ayudan. Tanto ellos necesitan de nosotros como nosotros de ellos
para estar saludables.